esta charla en nuestro... Así que, muy buenas tardes, en nombre de todo el equipo de Coterráneo. Sabemos aquí que tenemos una amplia gama de personas que están conectadas, tanto participantes de nuestro programa de incubación como personas externas interesadas por este tema que nos reúne hoy en día. Así que, en primer lugar, me presento. Mi nombre es Ignacio Torrejón. Yo soy gestor de proyectos para Coterráneo Cowork, gestiono todas las actividades de la Academia de Coterráneo. Y el día de hoy voy a hacer una pequeña introducción al tema de hoy y posteriormente vamos a tener un invitado muy especial que se nos une desde Concepción, que ahí más tarde voy a indicar quién es, para no arruinar la sorpresa. En primer lugar, para quienes no nos conozcan, Ecoterráneo Cowork es un espacio ubicado en Puerto Aysén. Nosotros somos, bueno, como dice el nombre, un cowork, un espacio donde la gente puede venir a trabajar, a hacer charlas, talleres, a reunirse, a trabajar. Pero sobre todo nos importa que surjan espacios de colaboración donde exista, ojalá, una ruta hacia el desarrollo económico local de nuestra región de Aysén. Y en base a eso es que montamos desde hace ya varios años Academia Ecoterráneo, que es nuestra incubadora de negocios para apoyar a gente que está recién comenzando con nuevas ideas de negocio, nuevos proyectos. Y buscamos siempre añadir un componente de innovación, algo que sea distinto, algo que sea especial y que permita destacar de entre toda la competencia también. El día de hoy, el tema es cómo uno financia su emprendimiento sin fondos públicos. Vamos a revisar diferentes formas desde el privado de cómo podemos levantar nuestro financiamiento, ya sea en concurso, ya sea directamente hablando con un interlocutor del banco, con inversionistas. Y la pregunta es siempre, ¿cómo reúno el capital? No podemos dejar de hablar del financiamiento público concursable, que es el que uno usualmente suele asociar a levantar financiamiento para emprendimientos, como lo serían Corfo, Cercotec, que serían los más famosos, FOSIS para casos de beneficiarios de sus propios programas, INDAP, el GORE, que ya son mucho más específicos por zona geográfica o por rubro en el caso de INDAP. Lo importante de acá es que esto no es algo que nos vaya a tomar tiempo hoy día. De hecho, si bien acá tenemos un logo de YouTube y eso es porque en nuestro canal de YouTube ya tenemos una charla que hicimos previamente cubriendo todo lo que implica las clases de fondos concursables públicos, también algunos tips sobre cómo postular y en general es algo que pueden revisar a su tiempo ya en nuestro canal. El día de hoy nos vamos a abocar principalmente a lo que es el financiamiento privado a través de sus propios concursos, a través del sistema bancario, también una pincelada, y lo que principalmente vamos a ver hoy día será el financiamiento privado de inversión. Partiendo con una pequeña pincelada sobre el financiamiento privado concursable, lo que tenemos que tener claro es que hay empresas, hay bancos, hay fundaciones, hay diferentes tipos de organizaciones que tienen sus propios fondos concursables. Tenemos, por ejemplo, Copec y AB InBev. Copec, bueno, todos lo conocemos ya como la empresa que nos abastece de benzina, parafina, petróleo. AB InBev, por su parte, es una empresa mucho más de nicho que se dedica a la producción de cerveza. Pero aún así ellos también tienen su propio programa en el cual ayudan al desarrollo de negocios, principalmente de startups o de emprendimientos directamente relacionados a la producción cervecera, para impulsar nuevas tecnologías de producción, ya sea en reemplazar el azúcar o en métodos de producción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Copec, que es muy amplio, y después el ejemplo de AB InBev, que es muy de nicho, muy específico. Ambos empresas privadas para apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Por otro lado, tenemos a Banco de Chile y a Banco Estado. Como banca, ellos, si bien tienen sus propias líneas de productos para los negocios, estos en sí son fondos concursables de competencia directa, como podríamos decirlo, en el que hay diferentes etapas, diferentes niveles que avanza cada emprendedor para conseguir finalmente su financiamiento, que más adelante vamos a ver una pequeña tabla comparativa. Aquí
las fundaciones, las empresas y los bancos tienen una libertad mucho más amplia para configurar sus propios llamados, a diferencia de repente de Corfo, Cercotec, que tienen que estar muy cercanos a lo que serían las prioridades del gobierno o del Estado. Vamos a ir entonces a esta pequeña tabla comparativa con cuatro ejemplos solamente. Copec mueve tus sueños, 1,5 millones. Aquí no hay límites de rubros, es prácticamente un capital semilla. Como ven acá, etapas iniciales, alcance nacional, no reembolsable y también aportan capacitaciones. Si se fijan, en las tres últimas categorías son idénticas para todos. Ambos son, o sea, todos son de alcance nacional, todos son no reembolsables, que esa es la principal diferencia con los mecanismos que vamos a ver después. Y todos ofrecen algún tipo de acompañamiento al desarrollo del negocio, ya sea a través de capacitaciones, mentorías, aceleración, etcétera. Puntos clave a tener en cuenta en, en concursos como el de Banco de Chile, Desafío Emprendedor, o el de Fundación Luxic de Impulso Chileno, hay lugares. No hay tantos cupos quizás como en otros fondos que son de fondos públicos, pero sí hay diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en el Desafío Emprendedor del Banco de Chile, 15 millones es el tope máximo al que uno puede optar llegando al primer lugar. El segundo lugar, por ejemplo, ya tiene 10 millones, el tercer lugar 5. Creo que, si es que no me equivoco, también hay unos lugares honoríficos que igual reciben algún monto. Entonces ahí depende de qué tan bien nosotros somos capaces de presentar, defender y argumentar que nuestro negocio es rentable, genera un impacto y se merece el fondo por encima de los otros que están participando. Otro punto clave es que todos tienen diferentes requisitos. Por ejemplo, el Banco de Chile, Fundación Luxic, y me parece, dame un segundito para aceptar acá, y también en AB InBev existen criterios de ventas que hay que cumplir. Por ejemplo, en el Banco de Chile no hay que tener más de 25.000 UFs, que eso igual es una gran cantidad. Para Fundación Luxic hay que tener por sobre 150 UFs. Entonces, aquí varía mucho a cuál uno puede acceder dependiendo del nivel de desarrollo e ingresos de mi propio negocio. Hasta acá, al momento, ¿alguna duda? Ya. Aquí, para que sepan igual, Copec Mueve Tus Sueños este año abrió sus convocatorias entre marzo y abril. Banco de Chile y Fundación Luxic lo hicieron hace pocos meses, no sé, digamos como segundo semestre dentro del año. AP InBev, ahí hay que estar revisando la página constantemente, no hay creo que una continuidad de abrir las postulaciones en las mismas fechas, pero en sí la invitación es que estén pendientes a estas diferentes fuentes de financiamiento, que sepan que hay más allá para concursar que solamente Corfo, Cercotec o FOSIS, y que estas son algunas de las empresas, bancos e instituciones que levantan este tipo de instancias. Ya para terminar esta fase, vamos a ver brevemente. Aquí está, Copia como de tus sueños, compromiso de las comunidades. Ya, se benefician a más de 500 emprendedores. Cifra clave dentro de Copec. Todos pasan por formación, diferentes niveles de formación, de que hay 5 ganadores finales que recibirán un semilla de 1,5 millones. Si se fijan, la competencia igual es súper, súper, súper grande para llegar hasta esta etapa final. Ahora, algo similar podemos ver también en el desafío emprendedor del Banco de Chile. Démosle un segundito que cargue la página. 200 seleccionados. De aquí, como les comento, van en niveles de ganadores de primer lugar, segundo, tercero, etcétera. Igual o menor a 25.000 UFs, como les comentaba. Aquí todos ya tienen que estar formalizados.
diferentes tipos de desafíos. Bueno, aquí hay un poquito de desfase en las cifras, ahí les pido disculpas, pero en sí se cumple la lógica de que el primer lugar va a tener mucho más que el segundo, que el tercero, y que también hay otros bonos diferentes para otras categorías que pueden recibir financiamiento dentro de este mismo concurso. Mm. En fin, continuando entonces, vamos a revisar por último el ejemplo de la Fundación Luxic. Impulso chileno, postulaciones cerradas. Esto fue creo que hace un mes que cerraron sus postulaciones, un poquito menos. Esto es lo principal. Herramienta de oportunidades. Ya. Los 250 ganadores serán beneficiados con un respaldo financiero que oscila entre los 3 y los 5 millones destinados a fortalecer sus negocios. Lo importante de acá es que uno sepa preparar una buena postulación. ¿Qué implica eso? Tener un buen modelo de negocio, saber nuestra propuesta de valor también y tener un plan de inversión coherente con lo que nosotros estamos diciendo que queremos lograr. Generalmente estos van a apoyar lo que sea la consolidación de un producto, el escalamiento de un negocio, por ejemplo. Y con eso ya pasamos a lo que sería el financiamiento privado bancario. Ahora, esto a muy grandes rasgos. Los bancos, ya sea chilenos, ya sea de casas comerciales o extranjeros, tienen también sus propios focos, tienen también sus propios intereses y tienen también diferentes productos para diferentes niveles de carteras. No vamos a profundizar en esta vez mucho en lo que es el financiamiento privado bancario, más que nada mencionarlo como parte de los financiamientos privados, porque vamos a tener una charla donde los mismos bancos van a ser quienes les van a contar todo sobre sus productos y beneficios para los emprendedores. Así que también aprovecho de dejarles la invitación a que le pongan ahí atención a nuestras redes sociales para cuando publiquemos la fecha y horario de la charla con los bancos. Bueno, y antes de también proseguir, recordarles y comentarles a quienes no son del programa que tenemos también en YouTube una charla sobre cómo piensan los bancos, qué es lo que uno tiene que saber antes de ir a pararse a Banco Estado, a BCI, al Santander, cómo nos preparamos antes de presentarnos. Así que para que lo puedan revisar también en nuestro canal de YouTube, que lo vamos a tener ahí de parte de Ricardo Medel, nuestro también gestor y ex ejecutivo bancario, para que no se lo pierdan. Ya. Para terminar esta introducción, tenemos el financiamiento privado de inversión, donde algunos de los principales formatos son los inversionistas ángeles, como ven acá, sería empresarios, por ejemplo, como individuos, que van a financiarnos, que van a aportarnos en base a nuestro plan de inversión, a nuestra proyección de cómo nos vemos escalando en los próximos años, etcétera. El venture capital, ya como término en sí, significa, o sea, más que significar, es un conglomerado, se podría decir, o para ponerlo de forma de ejemplo, yo, Ignacio Torrejón, manejo en este caso, capitales de diferentes empresas y los invierto en emprendimientos con alto potencial de escalabilidad o que directamente también puedan ser de un impacto positivo hacia las industrias que tengo en mi cartera. Se destacan aquí por ser mecanismos profesionales de inversión, como dice la ficha. Y en el crowdfunding ya tenemos un poquito de todo, por así decirlo. Estas plataformas de financiamiento masivo, cada una cuenta con sus propias reglas. Y eso va a definir el tipo de negocios con los que van a trabajar y el tipo de usuarios o inversionistas también que van a llegar a cada plataforma. La diferencia es que acá pueden haber proyectos que sean una idea que se está materializando, un prototipo de baja resolución que quiere llegar a ser un producto mínimo viable, un negocio que quiera escalar, etcétera.
Muchas veces el crowdfunding no implica un retorno de ingreso para quien invierte, sino que también se puede traducir a una recompensa o beneficios que están abiertos y claramente estipulados dentro de las condiciones de trabajo de cada crowdfunding. Tenemos aquí algunos ejemplos. Como ven aquí hay algunos que se repiten entre categorías y eso es porque Velat o Acelera Latam tienen diferentes programas que también tocan y se relacionan con estos tipos de financiamientos de inversión. Tenemos casos en el crowdfunding como Kickstarter o GoFundMe que fueron la vanguardia en este tipo de financiamiento. Y hoy día también tenemos a Brota o Becual, que son plataformas chilenas en las cuales los emprendimientos pueden recibir financiamientos masivos. Ya para ir cerrando, voy a dejar ahora el escenario para nuestro invitado especial de Acelera Latam, don Sebastián Cabezas. Sebastián, ahí si quieres puedes compartir pantalla nomás y Bien, te pues dejo Ignacio, oye, una- gracias por la invitación. Dame un segundo, yo los ayudo compartiendo pantalla. Súper. Y muchas gracias, Sebastián, igual por darte el espacio para participar. No, al contrario, feliz de estar acá, feliz de poder conectar con los chicos de acá de la zona sur. Ahí, si van teniendo dudas, consultas, interrúmpanme nomás. La idea es que ustedes puedan llevarse, eh, pueden aclarar cualquier duda, consulta que puedan salir de esta sesión. Yo hablo harto, entonces si ustedes no me interrumpen, vamos a llegar al final y no van a hacer ninguna pregunta. Entonces aprovechen también de irme interrumpiendo para que vayan aclarando interrogantes, dudas, si hay algo que quieran comentar también, invitadísimos a que puedan participar conmigo en esta sesión, para que no sea un monólogo. Yo igual Eh, voy a estar atento al chat por cualquier cosa. bien, pues Ignacio. Oye, parto primero. Me pidieron los chicos acá de Coterráneo que les contara un poquito sobre acceso a financiamiento privado. Ya, cómo hoy día podemos entender la lógica que está detrás de conectar con inversionistas ángeles, crowdfunding, venture capital. eh, Y dentro de este foco, primero contarles que somos Acelera Latam. Nosotros somos una aceleradora que partió en Concepción, en el centro sur de Chile. Para no decir sur de Chile, porque ustedes están un poco más al sur que nosotros. Aceleradora Venture Capital, hoy día focalizados en ayudar a startups principalmente a conectar de la mejor manera para que puedan cerrar su ronda de inversión. ¿Ya? Desde nuestra mirada, el modelo interno, al menos de Acelera, se basa en que nosotros tratamos de ayudarlos desde una mirada de aceleración, entregándoles herramientas, entregándoles conocimiento, vinculación, para que ustedes puedan conectar y prepararse de mejor forma para levantar capital. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, al menos el modelo de la aceleradora incluye tres grandes variables: el modelo de aceleración o de aceleradoras, donde están los programas de aceleración; consultoría, donde están programas, por ejemplo, ligados a capacitación, levantamiento de capital, ayuda, validación, por ejemplo, de data room, o incluso el modelo también de inversión que es Venture Capital, que ahí donde nosotros estamos también ayudando, colaborando con algunos fondos de inversión, invirtiendo nosotros directamente o ayudándolos también a que puedan conectar con Scalex, que es el sistema de la Bolsa de Santiago, para que ustedes puedan salir finalmente al mercado de valores. Ahora, ¿por qué les vengo a contar yo de esta experiencia? Llevo 6 años trabajando en Acelera. Parte de mi rol ha sido ayudar a emprendedores a que se puedan preparar para levantar capital. Yo al menos me especialicé en todo lo que tiene que ver con el cierre de rondas de inversión, con los procesos de debida diligencia, revisión, y he visto cómo distintos procesos, sobre todo en etapa temprana, sobre todo cuando hay emprendedores que tienen ideas en fase inicial, pueden cambiar finalmente la hoja de ruta que ustedes tienen como emprendedor si ustedes conocen finalmente a qué perfiles poder conectar o con quienes poder conversar en una etapa inicial. ¿Ya? La idea de la sesión de hoy día es que ustedes puedan conocer cómo son estos perfiles, cómo pueden llegar a ellos, y también para que ustedes entiendan cuál es el viaje de emprendedor que ustedes van a estar ejecutando. Yo diría que de forma similar a lo que el Corfo le ha presentado, pero también entendiendo la mirada también desde el punto de vista de inversión. ¿Ya? Parto preguntándoles a quienes estén conectados, ¿qué se imaginan cuando yo les hablo de financiamiento o inversión privada? ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay alguien que quiera participar? Ya sea por el chat, levanta, o con micrófono abierto. Si es que hay alguien, Ignacio.
Sí, tenemos varios conectados acá, así que dele nomás. Y acá estamos para resolver dudas, así que lánzase a la piscina nomás. Hay alguien que se imagina, le hemos dado varias pistas, al Ignacio les digo varias pistas previo, pero ¿qué se imaginan cuando yo les hablo de financiamiento o inversión privada? ¿Nadie? ¿Nadie? Eh, yo, Luis Valenzuela, Dale, cuando Luis. hablan de, sí, cuando hablan de inversión privada se refiere a inversión de capitales de privados, obviamente, que pueden ser corporaciones o empresas particulares fuera del Estado que hacen préstamo o prestan ayuda a las startups para iniciar. Bien, 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 bien. ¿Alguien más que se quiera sumar a Luis para que pierdan la timidez? Hola Bien. Oye, Sebastián, ¿me mientras... escuchas? Perfectamente, dale. Sí, mira, yo pienso que todo financiamiento privado es todo aquel dinero que, al que puedes acceder sin postular a ningún fondo público. Cualquiera Ya, sea el bien. origen, pero que no sean fondos públicos, que no sean subvenciones. Perfecto. Bien, ¿tu nombre era, perdón? Mi nombre es Andrea. Bien, Andrea. Bien. Bien, pues Luis, Andrea, gracias por motivarse a encender el micrófono. Ahí vi que estaban también interactuando por el chat. A ver, chicos, lo importante, y para que ustedes vayan entendiendo la lógica, nosotros tenemos que entender que ustedes como emprendedores están dentro de un ciclo, ¿ya? Este ciclo, cuando lo miramos desde el punto de vista de emprendimiento, lo podemos dividir en dos grandes aristas. Tenemos el lado que es más bien público, donde por ejemplo tenemos el lado político, tenemos el lado del financiamiento de Corfo, Cercotec, pero también la mirada privada ha ido tomando un rol que es sumamente importante porque se dieron cuenta que pueden generar un tipo de vinculación que no necesariamente el público llega, ¿ya? Lo que nos pasaba en algún momento, y bueno, sigue pasando en algunas regiones al menos de Chile, es que finalmente no siempre las ayudas públicas llegan de la mejor manera a las distintas zonas del país. ¿Por qué? Por desconocimiento, por desvinculación. Y ahí es donde el privado ha tenido un rol también un poco más eficiente en gran medida, ¿ya? Lo importante de este ciclo de vida es que ustedes como emprendedores van a estar participando de una hoja de ruta. Y de esta hoja de ruta ustedes van a compartir espacio con distintas instituciones, con distintos actores que están ligados al ecosistema de emprendimiento e innovación y donde la inversión privada tiene o toca algunos de los puntos aristas que ustedes están viendo. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista político, hoy día el foco del gobierno, independientemente del lado izquierda o derecha, su foco es establecer las reglas del juego. Su foco es establecer finalmente cuáles son los incentivos que va a dar la parte política para poder ayudar a emprendedores en una etapa temprana. Es decir, establecer, por ejemplo, cuáles van a ser beneficios sociales, pero también cuál es el incentivo que yo le doy, por ejemplo, a un actor más bien privado, una empresa, por invertir en otra startup. ¿Ya? Desde el lado más bien financiero, tenemos a la banca. Probablemente, si estamos pensando en un proyecto que es un poco más tradicional, una pyme, van a estar como los microcréditos, probablemente va a haber un capital financiero ligado directamente a la banca, o incluso van a ser los primeros que ustedes les van a pasar una tarjeta de crédito personal para que ustedes puedan invertir y desarrollar el proyecto. Probablemente la mayoría de los emprendedores hoy día parte con una tarjeta de crédito y después a medida que va teniendo un historial, va sumando un poco de track record y el banco empieza a confiar en ustedes, po. Pero de la mano de eso, ustedes también van tocando puertas, tocando base con cosas que lamentablemente no son tan visibles, porque la parte financiera, la parte política, la vemos todos los días. Pero, por ejemplo, la norma de cultura, donde podemos ver casos de éxito de emprendedores que han pasado por procesos similares, o incluso como entidades como Ecoterráneo Patagonia, donde, por ejemplo, les dan espacio para que ustedes puedan tener vinculación o tolerancia al riesgo y puedan enfrentar de mejor manera los procesos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la oportunidad de poder dar acceso. Hoy día lo hemos visto, por ejemplo, con entidades de soporte. Están los coworks, están las incubadoras, estamos nosotros la aceleradora, pero también hay entidades que hoy día están apoyando. ONGs, por ejemplo, que están ayudando a empresas
emprendimientos, hay empresas de telefonía que están dando o ayudando, por ejemplo, con infraestructura, pero el foco es que todos estamos remando para el mismo lado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los 4 puntos que están desde política hasta soporte dependen de terceros, ¿ya? Pero ustedes están súper, ultra, mega relacionados con ellos porque les afecta. Pero en el caso de mercado y capital humano, es súper difícil entender finalmente las realidades por las cuales ustedes están pasando, y lo importante acá es que ustedes también los tengan considerado como una variable que puede afectar finalmente el desarrollo del emprendimiento. Probablemente, si ustedes están desarrollando tecnología, van a necesitar mano de obra, y ahí quienes pueden proveer esa mano de obra finalmente son las universidades, los institutos, que son las personas que van a estar hoy día entregando, por ejemplo, información. Van a tener también, por ejemplo, entidades de mercado. Hoy día vemos a la SECH, por ejemplo, que es como esta red de emprendedores a lo largo de Chile. Probablemente ustedes van a estar vinculados ya sea como un grupo social ligado, por ejemplo, al cowork, pero también ligado a otras instituciones que hoy día le están brindando apoyo. Lo importante, chicos, es que ustedes se den cuenta de que en gran medida este círculo es un círculo virtuoso, que si ustedes lo saben aprovechar, pueden tener hoy día oportunidades, pero también, si no fue hoy día, en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que interesa es que ustedes vayan aprovechando finalmente cómo las cosas se vinculan hoy día en esta hoja de ruta. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que para que ustedes puedan sacar el mayor provecho, tienen que pasar por una hoja de ruta que no necesariamente es muy simple, porque el emprender va de la mano con que ustedes finalmente están como en una montaña rusa. En algún momento están súper arriba, en algunos están un poco súper abajo, en algunos momentos van a tener que recibir algún tipo de apoyo de amigos, familia, emprendedores. Van a tener el primer cliente, pero llega un momento donde cuando ustedes quieren crecer, llega el momento de que ustedes dicen, oye, necesito plata, necesito capital para poder desarrollar finalmente lo que yo partí como una idea, pero que hoy día se está transformando en un proyecto que es más bien real. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, eh, para ir pues, también motivando para que no se transforme en un monólogo. ¿Cuántos de ustedes hoy día necesitan plata, por ejemplo? A ver si los pillo despierto, Ignacio. Mira, aquí Todos comenta por el chat. necesitamos. Bien. Yo. Y el que no De los que necesite, que están. por favor me preste. Está Ya, bien. bien. Estamos en las Bien, mismas bien, por bien. acá. Ya, si ustedes se dan cuenta, todos necesitamos capital. ¿Por qué? Porque el capital o el dinero es un bien escaso. ¿Ya? Ahora, es lo mismo, por ejemplo, el que yo necesite capital en esta etapa cuando estoy en el primer cliente, o en esta etapa cuando ya me estoy divirtiendo con el proyecto, cuando ya estoy disfrutando de haber emprendido. Probablemente la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque las realidades, los objetivos que ustedes tuvieron acá van a ser distintos a los que tienen acá. ¿Ya? ¿Por qué? Pues si ustedes se dan cuenta, acá ustedes están en una montaña rusa donde ustedes probablemente van camino abajo, esperando que aparezca el primer cliente y que empiecen a recibir las primeras lucas. Y ahí, ustedes la pregunta que se hacen es, ¿quién va a confiar en mí, po? ¿Quién confía en un proyecto cuando yo voy cuesta abajo? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día y es lo que vamos a entender para que ustedes entiendan cuáles son los perfiles de inversión a los cuales ustedes pueden conectar, o cómo los pueden llegar a ellos, ¿ya? Porque existen, son súper cercanos, pero ustedes los miran como quienes fueran algo súper lejano, ¿ya? Entonces, parto primero poniéndolos en contexto Corfo. Me imagino que la primera gran barra la han visto, porque esta es la estructura que Corfo les pide a ustedes o la que les sugiere a ustedes desde el financiamiento del lado público. Yo, si tengo una idea, primero tengo que tener un plan modelo de negocio, probablemente aquí ustedes reciban un semilla inicia, primer financiamiento, empiezo a tener primera venta, paso un semilla expande y me obligan a salir del mercado. Probablemente esa hoja de ruta la han visto, ¿ya? Porque la pide Cercotec, la pide Corfo, la deben haber visto con Ecoterráneo también. ¿Por qué? Porque es la hoja de ruta que sigue cualquier estructura desde el punto de vista del ciclo de vida de un emprendedor, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo 3 flechitas que me ayudan a mí a conectar de una u otra manera con mi perfil desde el punto de vista inversionista, ¿ya? La primera hoja de ruta es que yo, por ejemplo, si estoy en una fase de modelo plan de negocios, yo puedo acceder a 3 tipos de inversión. Puedo acceder a inversión ángel,
a inversión pre-seed o a inversión seed. ¿Cuál es la diferencia entre inversión ángel, pre-seed y seed? El ángel está caracterizado principalmente por personas que tienen las lucas, como bien decía la compañera, el que tenga plata que me la preste, ¿ya? Entonces, son personas que hoy día tienen el capital y que finalmente, porque se conectan con tu propósito, porque se conectan con lo que ustedes están desarrollando, les dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te presto plata, ¿ya? Ya, La forma en cómo tú me la devuelves va a depender de las condiciones que ustedes negocien con ellos. Hay algunos que son préstamos, hay algunos que les piden parte de la compañía, es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero las que vienen a continuación, en este caso Pre-Seed, Seed, Early, Crowd, Consolidación y Expansión, van de la mano del lenguaje de Venture Capital, ¿ya? Y que está relacionada con que ustedes puedan establecer o definir cuál es el hito que ustedes quieren lograr, por ejemplo, con este financiamiento, ¿ya? Si yo me pongo en un escenario práctico, en fase de ángel, yo lo único que tengo es una idea que yo necesito poner sobre la marcha y que una persona va a confiar en mí para ponerla sobre la marcha. Probablemente este capital ángel aparece el triple F. Probablemente va a ser mi mamá, mi abuelita, un amigo, un conocido, un ex jefe que me va a prestar plata. Probable, no siempre. Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando yo empiezo ya a llegar a Presid, aparece lo que es modelo y plan de negocios. Presid va de la mano con que ustedes necesitan desarrollar el producto o servicio que ustedes van a estar comercializando, ¿ya? Como yo quiero desarrollar el producto, necesito plata para desarrollar producto. Si yo necesito dinero para desarrollar producto, vamos a entender que es Presid. Si yo necesito plata para poder comercializar el producto, yo voy a entender que es Seed, ¿ya? Porque yo ya no, acá, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia acá? Es que yo acá estoy empujando la primera venta, chicos, chicas, ¿ya? Entonces, como Seba, mi foco es empujar la primera venta, para poder tener ventas, tengo que tener producto. Para poder tener producto, tengo que tener las lucas para poder desarrollar el producto, al menos una versión preliminar, bien inicial, para poder conectar de mejor manera con las personas que se van a transformar en mis early adopters o los primeros usuarios o las personas que van a estar comprando la solución que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? Me explico con un ejemplo sencillo. Si yo estoy pensando en un invernadero, ¿ya? Yo antes de tener la lechuga, necesité tener la idea de que quería tener un invernadero. Después me tocó comprar las semillas de la lechuga, plantar las lechugas, y yo para poder comprar esas lechugas me tocó pedirle plata a alguien. Ya, eso nosotros lo vemos ángel en etapa ángel o presid, ¿ya? Ahora, después de eso, va a depender finalmente de los hitos que ustedes quieren alcanzar. Y si ustedes se dan cuenta, los perfiles o las rondas, los nombres están focalizados finalmente en los hitos que ustedes quieren lograr. En el hito de semilla, lo que yo tengo que tener acá es la salida al mercado. Tengo que empezar a comercializar, tengo que buscar la forma de comercializar de mejor manera. Si estoy pensando en una serie A, mi foco de expansión. Tengo que pensar en crecer, en desarrollar, en multiplicar lo que yo estoy haciendo hoy día por 20, por 30, por 40. Y si me va bien, probablemente yo me voy a consolidar, incluso me voy a expandir a otros mercados. ¿Ya? El foco es que probablemente esta mirada que es del lado Corfo, que lo que les interesa es finalmente desarrollar soluciones que tengan algún impacto en la sociedad, terminen repitiendo o terminen escalando o instalándose en otros mercados. Bien, ahora, este proceso, que si ustedes se dan cuenta, es súper rápido, porque desde que nosotros pasamos de Pre-Seed hasta Grow o crecimiento, son aproximadamente 5 años. Pero si ustedes se dan cuenta, yo en este camino, que el tiempo pasa súper rápido, lamentablemente no todas las empresas sobreviven, po. Pero lamentablemente hay empresas que pasan por un periodo que nosotros en la literatura lo conocemos como el Valle de la Muerte, que es este periodo que está acá, ¿ya? Que donde en el caso de startups, ustedes necesitan tanto capital que finalmente para poder sobrevivir necesitan inversiones constantes de dinero que les ayuden a solventar la alta carga que ustedes tienen desde el punto de vista financiero. Yo voy a tener que contratar equipo, probablemente voy a tener que pagar harto marketing, probablemente voy a tener que hacer harta difusión. El tema es que la meta para todos ustedes, independientemente si eres pyme o si eres startup, es que nosotros debiésemos terminar con un crecimiento o sobreviviendo hasta vaya la muerte. ¿Qué diferencia a una pyme de una startup? Es que principalmente la startup tiene que tener un crecimiento sostenido y exponencial.
¿ya? La startup tiene la obligación de crecer, 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 crecer. A diferencia de la pyme, que probablemente va a ir creciendo, pero a una tasa un poquito más lenta. Va a ir reinvirtiendo en las utilidades que va obteniendo del mismo negocio, va a ir comprando un poquito más de mercadería, va a ir multiplicando lentamente. Versus la startup, que para poder multiplicar, para poder crecer, necesita alto capital. ¿Ya? En general, lo que suele suceder es que desde el punto de vista de financiamiento, si ustedes se dan cuenta, 3 de cada 4 emprendedores muere en el camino. ¿Ya? En el sentido, no que mueran literalmente, que ustedes emprendedores mueran, sino que la startup finalmente deja de existir. Una, porque no supieron identificar el market fit y fracasaron en este proceso. Entonces, en vez de salir del Valle de la Muerte, fracasaron y la startup desapareció. Dos, sobrevivieron al Valle de la Muerte, pero cuando tenían que consolidar, expandir, cambió el mercado. Que ejemplos clásicos, por ejemplo, pensémoslo en pandemia. Eh, Pensémoslo, por ejemplo, en una empresa que desarrollaba, por ejemplo, mascarilla. Previo pandemia, no vendía mascarilla. Llegó pandemia, empezaron a vender, a vender, a vender, se acabó la pandemia, nadie compró mascarilla. Entonces, el mercado los desechó, ¿ya? Y tengo casos puntuales donde, por ejemplo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pero el crecimiento ya no es tan exponencial y se vuelve un poquito más lineal. Entonces, cuando se vuelve más lineal, significa que es como la crónica de la muerte anunciada. Estás creciendo, pero el mercado te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Empieza a cambiarte de mercado porque si no, tú vas a terminar desapareciendo. ¿Ya? Eso lo vemos en un periodo de 5 años. En el caso de la pyme, esto es más lento, es más natural, pero en el caso de una startup, esto es súper rápido porque se están probando finalmente que los modelos de negocio que se están proponiendo hagan o no sentido. ¿Bien? Luis, Eso mismo te iba a decir. Con respecto al, al Valle de la Muerte, dale. generalmente todo negocio que uno tiene en mente, dentro del plan de negocio tiene que estar estipulado o sabido el tema de cuánto es la vida útil del negocio. Si va a durar 10 años, 5 años, o como en el caso de las mascarillas, que era solo por pandemia. Entonces, dentro de todo eso, uno tiene que llegar a preparar el plan de negocio. Creo yo que tiene que ir incluido más o menos el cálculo de años que tenga vida útil el negocio. Sí, totalmente. Yo diría que es parte de las definiciones, pero a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la pyme, Luis, para la pyme, estos cambios, por ejemplo, o el Valle de la Muerte es mucho más fácil de observar. En el caso de la startup, es que el cambio que ocurre tan rápido que tú no te das cuenta, ¿ya? Porque piénsalo de la siguiente manera, si lo ponemos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hubieron muchas startups que del área de salud que levantaron mucho dinero durante pandemia, porque se suponía que las pandemias tendían a durar 5 o 7 años, ¿cachai? Sí, po. La pandemia COVID duró 1, 2 máximo, ¿cachai? Como full. Entonces, finalmente hay cambios que son relativamente, que claro, dependen de ti. Entonces, si dependen de ti, es fácilmente controlable, lo podéis meter en el plan de negocio, podéis sobrevivir a Valle de la Muerte. Pero lamentablemente hay cosas que no dependen exclusivamente de ti y que dependen del mercado en sí. Entonces, si hay cosas que van cambiando del mercado y tú no estabas ahí atento al mercado porque te quedaste con lo que tú pusiste en el plan de negocio, el Valle de la Muerte incluso se puede hacer un poco más profundo de lo que tú lo planificaste. ¿Bien? Sí, correcto. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Más dudas, chicos? ¿Consultas? Cecilia, te vi con la manito ahí levantada. Y yo es que tengo una pregunta, mire, mi negocio por lo general acá en la región de Aysén, el aumento se genera cuando el tiempo está bonito, ¿ya? Ya, Lo mío, se puede decir que de la debilidad de mi negocio es el factor del clima, ese es mi archienemigo. Ahora, bien, yo hace un par de días atrás tuve una conversación y me dieron una idea, pero no tiene que ver con mi negocio que está en este momento, sino que va más ligado a los estudios que me estaban planteando de que Chile se va a convertir en un país adulto mayor. Y bien, una de las cosas que yo aprendí, que es el aseo y confort, que es el baño en cama,
a adultos mayores, a postrados y gente postoperada, que eso yo lo podría, por ejemplo, transformar en un negocio con equipo e ir a domicilio, Bien. pero fue Ya mira, como una idea. sí, sí, está perfecto, Cecilia. Nosotros lo que recomendamos siempre en esos casos es que probablemente el modelo de negocio va a ir iterando a medida que ustedes van desarrollando el mercado. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes que ustedes tienen que identificar es siempre, por ejemplo, si hay factores que ustedes pueden o no pueden controlar. ¿Ya? Me explico. Hay empresas, hay negocios que tienen estacionalidad. ¿Ya? ¿Qué significa estacionalidad? Que finalmente puedes vender solo en un periodo de tiempo. Caso, por ejemplo, como les pasa a las forestales, que las forestales, si tú te das cuenta, ellos solo cosechan, por ejemplo, en la temporada de verano, al menos en la zona centro, porque tienen mejor clima. Entonces, toda la cosecha se hace en la zona de verano y en invierno se hace todo lo que es la planificación, la planta de todo lo que es la parte como de árbol, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando ustedes tienen ciclos que son estacionales, es que ustedes, si el primer año es el de aprendizaje, ¿ya? Entonces, el primer año te sirve para aprender qué cosas sucedieron. Si te pasó un segundo año, ya tienes evidencia que te va a pasar un tercero, un cuarto y un quinto. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? En los años que tienes baja, por ejemplo, bajo movimiento, tú te preparas, tú te planificas para cuando llegues finalmente al periodo de alta demanda, no falles en el periodo de alta demanda. Entonces, tú aprovechas toda tu temporada, dejas una reserva para poder operar en el periodo que es un poco más lento, ¿ya? Y en ese, como aprovechar el periodo como de alta demanda y ajustarte al periodo que es más lento, uno lo que recomienda también es que finalmente ustedes también vayan probando nuevas líneas de ingreso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ida a domicilio, tengo casos, por ejemplo, amigos que ellos partieron, por ejemplo, vendiendo chicha, entonces vendían la chicha en el verano, en la temporada de abril, temporada de vendimia, y después, por ejemplo, en la temporada de invierno vendían, por ejemplo, navegado, que es como vino un poquito más tibio, más caliente. ¿Cachai? Entonces, como que fueron diversificando finalmente la oferta. También se puede. Lo importante es que finalmente tú aproveches, identifiques los periodos de estacionalidad para que tú te enfoques y les puedas sacar el mayor provecho. ¿Bien? Ya, sí, Aquí me queda tenemos igual claro. a Jaime Sierra con la mano levantada. Jaime, si quieres activar tu micrófono o cámara. Dale, Jaime. Vale. Hola Sebastián, no instalé la cámara. Mira, yo creo que es importante yo creo que muchas de las startups están pensadas en productos, servicios que son como estrellas, como fuegos artificiales. Lo que hay que hacer en lo que uno quiera hacer es tener distintas líneas de servicio y producto, pero pensando siempre que haya una base, algo que sea una venta regular mensual. Por ejemplo, yo ya tengo, ya me conocen, pero eh, ya tengo mi vaca lechera. Todos los meses tengo algo que me es rentable y me autofinancio en mis próximos negocios. Y el tema es seguir expandiendo, pero no hay que tener miedo al crecimiento sostenido y no exponencial. No hay que tener miedo. Si ahí llega algo que pueda uno aprovechar, se aprovecha. Por ejemplo, en este momento yo estoy aprovechando un cambio de legislación que comenzó este año y que también va a gatillar el próximo año, y estoy preparando y notificando de este cambio legal. Me refiero ley de marco de ciberseguridad, comenzó este año. El próximo año se entra en vigencia en diciembre de 2026, ley de protección de datos que va a afectar a todas las empresas que tengan datos de clientes. O sea, es algo transversal. Y, y otros que están conexos con la ley de delito informático. Entonces, por ahora estoy en un periodo junto con mis socios de ir probando el speech, el script, los argumentos de contra, y lo que nos estamos encontrando que dentro de esto hay mucho desconocimiento en instituciones que deben tener conocimiento. Entonces, yo más que nada quería decir a todos que hay que pensar no en un producto, dos productos, dos servicios, pensar en productos de estrellas que sean fuegos artificiales y otros que sean
la vaquita lechera, que todos los meses den un tanto para no caer como tú mostrabas, Mm. el desierto, la muerte. Eso yo creo, lo digo como mostrando mi Sí, experiencia. totalmente, totalmente, Jaime. Ujú. Y es bueno el punto, porque en general lo que uno suele ver finalmente, Jaime, que tienes que entender que hay dos lógicas que están detrás. ¿Cachai? Porque va a depender finalmente Ujú. del mercado también en el que estén insertos. Hay Sí, mercados que, por ejemplo, hoy día han tenido incentivos por temas de regulación, que era como el que tú tomas como ejemplo. ¿Cachai? Que lo vimos en algún momento, por ejemplo, con las empresas de compliance, después de los casos de corrupción que se levantaron, lo vimos en algún momento con la ley REP, cuando vimos la parte más bien climática. Y yo diría que todos empujamos a lo mismo, la verdad, Jaime. Nosotros empujamos a que finalmente todos los proyectos, el ideal es que en algún momento se vuelvan rentables, ¿cachai? Pero hay sí, proyectos que debido a la infraestructura, debido, por ejemplo, al nivel de tecnología, no necesariamente sucede en el corto o mediano plazo, ¿ya? Y nos pasa, por ejemplo, con las empresas que son del mundo un poco más bien científico. ¿Cachai? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que esta curva, ¿cachai? Del Valle de la Muerte, por ejemplo, en startups que están desarrollando, no sé, cuero a base de hongos, por ejemplo, para empezar a reducir finalmente el consumo de cuero animal. O incluso, por ejemplo, los cambios de alimentación, por ejemplo, estas hamburguesas que empezaron a aparecer fabricadas en laboratorio, necesitan un poco más de tiempo, un poco de más de investigación y probablemente también van a destinar mayores capitales previos a ser rentables, po, ¿cachai? Lo importante es que esté considerado dentro del ciclo de vida finalmente del emprendimiento, ¿ya? Si ustedes están siendo rentables hoy día, genial, pero van a tener que tener en cuenta que también las opciones se les van a ir limitando dependiendo finalmente de la etapa como ustedes vayan avanzando, po, ¿ya? Hoy día lo vemos con unas restricciones, por ejemplo, desde el punto de vista Corfo, que si ustedes, por ejemplo, ya tienen ventas, si ustedes ya tienen un track record o si tienen algún tipo de avance, hay financiamiento público que se les empieza a restringir, lo mismo pasa con el financiamiento privado, po. Hay modelos que finalmente te dicen, oye, yo no puedo invertir en ti porque tú más que ser una startup te transformaste en una pyme, por ejemplo. ¿Bien? Eso. Luis, Por ejemplo, de lo que escuchaba, eh, no dale. solamente tener como, hice una pregunta por el, ¿se escucha lo que está hablando? ¿Cierto? Sí, Ya, que hice una pregunta por el chat con respecto a si estos modelos de negocio quizás pueden ser más flexibles o adaptables y me respondieron que más que nada más que tener un modelo de negocio, tener más modelos de negocios dentro. O sea, que, por ejemplo, la idea de startup o de pyme, además de una sola línea, tenga otras aparte. sí, tal Pero, cual. Que es lo que uno recomienda finalmente también, Luis. O sea, yo diría que en general, cuando ustedes tienen, por ejemplo, modelos de negocio, el ideal es que ustedes, por ejemplo, no se queden, por ejemplo, solo con uno, pues probablemente el modelo de negocio va a ir ya sea iterando o va a ir sacando nuevas bifurcaciones finalmente hasta llegar al product market fit, que es como el mercado ideal. Entonces, probablemente ustedes partieron vendiendo galletas, se dieron cuenta que la gente les pedía queques y que finalmente lo que más se vende es la torta y van a terminar vendiendo tortas, po, ¿cachai? La idea es que finalmente ustedes vayan probando, la metodología depende como del mecanismo de iteración que ustedes elijan, pero, por ejemplo, el Lean Startup es como, pucha, itera rápido, anda cambiando para que vayamos llegando a la solución lo más rápido posible. Hay otros que, por ejemplo, Blitzscaling te dice, oye, ¿sabes qué? Crece lo más rápido que puedas, hasta ver hasta dónde llega la empresa, para ver qué tan rentable se transforma después de haber crecido tanto. Entonces, va a depender también de cómo ustedes armen el modelo de negocio y a dónde también quieren llegar con él, po. Yo diría que ahí, como las bifurcaciones o las iteraciones del modelo de negocio o las ramificaciones que este va teniendo, van a depender finalmente de las cosas que ustedes también quieren ir logrando en el corto y mediano plazo. Y como lo que he visto yo, al menos en mi experiencia, es que los modelos de negocio con los cuales ustedes inician van tomando ciertos cambios, van modificándose, generando que el modelo con el que ustedes iniciaron termine siendo como la segunda opción versus la tercera, que es como el caballito de batalla que finalmente termina desarrollando el mercado. Bien, sí, y quería, bien. por ejemplo, startup o pymes que ya están un poco más consolidadas, por ejemplo, si quieren buscar una nueva vía de, como que se llama, de ingresos, recurrir a temas como la economía circular, donde pueden eh,
reutilizar residuos o cosas así. Son también viables. Sí, ¿Existe algún tipo de apoyo como para eso? Si, por ejemplo, yo tengo una pyme, que por ejemplo, ya, mm, podo jardines. Y todo mm, eso sobrante yo lo transformo en mulch y aplico algo de biotecnología para hacerlo como una especie de compost regenerador de suelo. mm, Allí yo tengo dos negocios, po. Tengo uno que es mm, de jardinería y de paisajismo, digámoslo así, y otro donde vendo mis, ¿cómo que se llama? Mis productos, que vendría siendo el mulch. mm, Más o tal menos ese cual. sería como un ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo diría que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, Luis, porque lo hemos visto, por ejemplo, con el mundo más bien corporativo, ese tipo de casos. ¿Cachai? Hemos visto, por ejemplo, casos de CMPC, Falabella, ABCDIN en su momento, que fueron ellos, el mecanismo que tienen ellos, por ejemplo, para poder absorber, como son elefantes, ¿cachai? El absorber tecnología se vuelve un proceso inteligente, pero también es más lento poder crearlo ellos mismos, poder hacer cambios. Entonces prefieren externalizarlo con terceros, po, ¿cachai? Casos de Falabella, por ejemplo, que transformaban todo lo que eran los residuos que tenían ellos, como del transformar en celulosa, que lo transformaban en materiales que hoy día son parte de como todo lo que se hace en temas de la gestión, por ejemplo, del papel dentro de la misma celulosa. Lo vimos con Arauco en algún momento. Entonces yo diría que depende de la mirada que tenga el corporativo y cómo ustedes le pueden ayudar también a que ellos puedan ir cumpliendo las métricas que tienen que pues, le prometieron ellos también al directorio. Yo diría que ahí es un juego que es bueno que también ustedes lo conozcan. Me Bien, nace una consulta, por ejemplo, dale. y aquí para terminar la última pregunta. ¿Por qué esto se resume a la gran corporación nada más? Por ejemplo, una pequeña pyme no puede tener también economía circular y sacar un nuevo subproducto de sus residuos. Solo siempre se habla de las Yo, grandes corporaciones nada más que pueden hacer eso. No yo necesariamente que diría, sea. Luis, sí, mira, yo diría que es un punto interesante. Yo diría que es porque no tienen hoy día los incentivos. Yo diría que no hemos visto, por ejemplo, incentivos, porque en la práctica las pymes siempre han sido como, han estado súper castigadas en la última temporada. Yo diría que independientemente del gobierno de turno, ¿cachai? Pero, por ejemplo, han pasado por ejemplo, cuando ellos tienen los recursos, ¿cachai? Hay veces que les toca priorizar entre pagar más sueldo, finalmente cumplir con la norma, y no es necesariamente tienen como la priorización finalmente para ser más social o ambientalmente responsables, ¿cachai? Salvo que venga de una política interna de los fundadores finalmente de la pyme, ¿cachai? Pero en la práctica no siempre están los incentivos para, ¿cachai? Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de pymes que son emblemáticas, que empezaron a incorporar economía circular, pero no por un tema más bien económico, sino por un tema más bien social, porque conectaron con un proyecto que les hacía sentido y que fue algo que ellos quisieron como sumarse y aportar valor desde esa mirada. Eh, pero no fue desde una mirada como económicamente ambiental, ¿cachai? Como decir, oye, sí, yo voy a hacer esto porque me voy a hacer rico con. No, al contrario, va con un cambio de propósito que depende exclusivamente de el equipo fundador de la pyme. ¿Cachai? Y eso hoy día, dado los constantes cambios que hemos tenido, ya sea en regulación, por ejemplo, remuneraciones, en temas pues, de reformas tributarias, por ejemplo, yo diría que en todo lo que es cambio de regulación, por ejemplo, que lo vimos con lo de protección de datos, lo vimos con las actualizaciones del servicio puesto interno, actualizaciones de normas, ¿cachai? Van generando ciertos desincentivos también para la pyme. Y entonces, hoy día, claro, me encantaría decirte, oye, tienen todos los incentivos, pero lo han tenido difícil también, po, ¿cachai? Entonces eso también no ayuda mucho, la verdad. ¿Ven? No sé si respondí, Luis. Sí, no, podríamos estar conversando toda la tarde de esto, porque igual Sí, mi negocio que yo tengo va por ahí, po. Va por ahí, por eso, por temas de sostenibilidad, economía circular y biotecnología ambiental. Mm, bien, sí, Tendríamos por hablar todo el resto de la tarde si quisiera seguir haciendo consultas, pero sí, con esto por mientras me puedo quedar. bien, pues Luis. No, y ahí feliz de seguir la conversa después, no problema con eso. Oye, miren, Bueno, aprovecho de irles contando cosas importantes. Mira, estrategia de financiamiento. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el financiamiento de una startup, ya, lo pongo en el escenario startup porque se aplica también como para pymes, estos son los porcentajes que ustedes debiesen entregar dependiendo del perfil del inversionista, ya. Si, por ejemplo,
Si es family, friends and fans, probablemente si te prestó la plata la mamá y le decís, ya hijo, tome, aquí tiene la platita, después me la devuelve cuando tenga. Probablemente no te va a tocar entregarle nada. ¿Por qué? Porque como un préstamo finalmente basado en la confianza. No así, por ejemplo, cuando son perfiles un poquito más profesionales como el inversionista ángel, que en la práctica te piden entre un 5 o 10%. Hoy día hay incubadoras, aceleradoras también que están hoy día proporcionando capital a cambio de participación accionaria, 5 o 8%, pero después vienen las rondas, por ejemplo, pre-seed, seed. Y en algunos casos, ¿cachai? Idealmente para startups, reservas, por ejemplo, para los trabajadores que son de confianza, que han ido aportando valor finalmente a la compañía. Ahora, ojo, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo voy avanzando en las distintas fuentes de financiamiento, por lo menos desde la familia hasta la SID, yo ya estoy entregando entre el 40 a 50% de mi participación accionaria como fundador, ¿ya? Y probablemente cuando yo pase la serie A, que es como el promedio rango, el 20%, ustedes como socios, si que estoy pensando en el ecosistema startup, no van a ser mayoritarios, no van a controlar, no van a tener preferencia en las acciones y probablemente las decisiones las van a terminar tomando un inversionista, po, ¿ya? ¿Qué es importante? ¿Qué se distingue de la pyme? Que probablemente la pyme no necesariamente va a seguir todo este camino. El negocio que es más tradicional probablemente va a llegar hasta este punto donde familia, amigos, banca o incluso personas que confíen más en el proyecto, ¿ya? Entonces no necesariamente van a tener que entregar el 40, 60% como le pasa a la startup, porque a medida que va creciendo va necesitando más capital, porque va quemando capital y eso va a generar que finalmente termine entregando entre el 40 y 60% de la compañía, al menos en etapa temprana. Ahora, desde esa mirada, tienen que ustedes entender que hay distintos perfiles, po. Perfiles que son de inversionistas y que van de la mano con que ustedes puedan conocer, por ejemplo, a quién le pueden pedir capital, ¿ya? Yo les hablaba, por ejemplo, ya hemos visto, por ejemplo, Friends, Family and Fools. Para mí son fans, porque tratar a alguien de idiota porque te prestó plata no es muy bonito que digamos, pero en la práctica son personas que hoy día entregan capital producto de la relación de confianza que tienen contigo, como equipo fundador, ¿ya? Probablemente puede ser la mamá, la abuelita, un tío, un amigo, un conocido, ¿ya? ¿Por qué? Porque basan la inversión finalmente en una relación de confianza, ¿ya? En que yo confío en ti por la relación que tengo contigo y no en la relación que tú tienes con la startup, ¿ya? Eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, de un inversionista ángel, ¿ya? El inversionista ángel son personas que hoy día tienen capital, tienen los recursos, tienen las lucas, pero que dado la expertise, dada la vinculación que ellos tienen, te pueden aportar capital, pero también te pueden aportar conexiones u otro tipo de valor, ¿ya? Probablemente uno cuando habla de inversionistas ángel estaba hablando, por ejemplo, con altos ejecutivos, con redes que tengan alto patrimonio o incluso con influencers, ¿ya? O personas que pueden influenciar que otras personas se sumen finalmente con más capital a ti como emprendimiento. A diferencia de lo que pasa con otros perfiles, como la familia, que es lazos de confianza, acá el propósito es clave. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, Luis, que tú estás metido en la parte medioambiental o social, probablemente va a ser súper fácil, por ejemplo, transmitirle cuál es el propósito de lo que ustedes están haciendo y conectar con perfiles de inversionista ángel. ¿Por qué? Porque finalmente si ustedes logran conectar con estos perfiles por el propósito, es mucho más fácil que la relación finalmente fluya. Probablemente el inversionista ángel, la evaluación que va a ser una relación de confianza contigo. Te va a pedir papeles, proyecciones financieras, sino que cómo ustedes pueden aportar valor al problema que ustedes están presentando. ¿Ya? Me cambio de perfil. Todos me imagino que los que están acá conocen la Teletón, ¿cierto? Han escuchado, tiene campaña ahora. Sí, Sí, eres grande. ¿Cuál la Teletón? Sí, Sí, que no conoce la Teletón. Sí, ya, mira, yo digo que sí bien, la pues mira. conozco. El crowdfunding es una Teletón. La Teletón nace porque observó este modelo. ¿Qué significa crowdfunding? Es inversión colaborativa. Yo lo que hago es que yo digo, oye, ¿sabes qué? Pucha, tengo 50 personas que me van a poner 1.000 pesos. ¿Cachai? Entonces yo con esas 50 personas puedo tener 50.000 pesos. Si yo con 1.000 pesos, estoy pensando en números sencillos, pero con 1.000 pesos no es mucho lo que hago. Pero si agrupo a varias personas que tengan 50.000,
Muchas, con 50.000 puedo lograr un poquito más, pues me alcanza para ir por último al supermercado a comprar algunas cosas. Ya, lo mismo pasa en el crowdfunding, ya. Uno lo que hace es que una agrupación de personas, ya, que comparten algún interés común, probablemente algún propósito, una meta, se agrupan para poder invertir en un emprendimiento, ya. Y dependiendo de cómo ustedes finalmente se agrupan, ya, es la forma en que finalmente ustedes ingresan finalmente a la participación accionaria finalmente de la compañía, ya. Me explico. Existen tres modelos de crowdfunding, ¿ya? El modelo uno era donde las personas que invertían en ti, dependiendo del porcentaje que entregaban como de capital, tomaban un porcentaje directo de tu compañía, ¿ya? En la práctica, eso era complicado porque imagínate si 100 personas invertían en tu negocio, te tocaba conversar con 100 inversionistas en el modelo antiguo. Entonces, para tomar decisiones, te tocaba pedir el voto de opinión a 50 personas, po. Si juntar a 10 personas es difícil, imagínate juntar a 100 inversionistas, ¿ya? Entonces, lo que se pensó, o con el mecanismo que se utilizó, fue agruparlos, ¿cachai? En dos bloques, syndicates y SPVs. Syndicates finalmente funciona como un sindicato, entonces yo lo que hago es que agrupo a las personas que comparten un parámetro o algún punto en común en una empresa que finalmente es la que termina invirtiendo en mi compañía. Ellos eligen su representación, tienen directorio, finalmente ellos tienen una nueva compañía que es la que termina finalmente invirtiendo en ti, ¿ya? Entonces tú la relación no la tienes con los 100 inversionistas, la tienes solo con el presidente de este directorio, ¿ya? La figura del SPV es similar, la única diferencia es que es un vehículo, es una empresa que se crea con un fin especial, en este caso recibir inversiones, ¿ya? Y va de la mano con cuál es el foco que ustedes tengan. Hay veces que, por ejemplo, el sindicato se puede utilizar, por ejemplo, para recibir inversiones de un grupo de personas, pero el SPV se puede utilizar para recibir, por ejemplo, inversiones de grupos de personas, pero que no necesariamente compartan, por ejemplo, ciertas similitudes. Entonces, lo que uno hace es que, por ejemplo, si tú estás recibiendo capital de Argentina, haces un SPV para todos los inversionistas que sean de Argentina. Si son de Colombia, un SPV para que todos los que sean de Colombia, de manera que ellos puedan conversar entre sí y que tengan parámetros en común. Por eso se llama SPV o Special Purpose Vehicle, ¿ya? Que finalmente se crea con un propósito especial, ¿ya? El foco, obviamente, agrupar a las personas que hoy día tengan algún parámetro, como les digo, en común. ¿Bien? Hasta ahí ya expliqué estos cuatro perfiles que yo entiendo, ustedes ya lo hemos ido conversando. Ahora, de otra mirada, tengo, por ejemplo, los corporativos, ¿ya? El corporativo tenemos Falabella, Arauco, CMPC, hemos visto un poco de Agunza, y si ustedes se dan cuenta, el corporativo, piénsenlo como un gran elefante, ¿ya? El elefante finalmente va de la mano con que yo no puedo, por ejemplo, innovar de una forma súper rápida. Si yo le pido a Falabella, por ejemplo, que flexibilice o que cree un nuevo mecanismo de pago, a Falabella le va a demorar 5 años establecer un nuevo mecanismo de pago. ¿Por qué? Porque entre la burocracia de que el área de desarrollo se la pide al directorio, y del directorio se la pasa al consejo, del consejo se pasa para otro lado, el innovar finalmente para un gran corporativo se vuelve más lento, ¿ya? Entonces, lo que se hizo, la metodología que se empezó a implementar es que finalmente los corporativos eh, pensaron en dos formas de ayudar. Uno, que es el CVC o el Corporate Venture Capital, donde yo lo que hago es decir, yo invierto en ti por medio, pero te doy financiamiento para que tú puedas probar mi solución, para que tú puedas hacer algún tipo de validación conmigo corporativo, y si esa validación se confirma o hace sentido para lo que yo estoy trabajando con mi empresa, con mi desarrollo, como mi gran corporativo, yo te meto en el proceso y te termino comprando, ¿ya? Y el otro gran mecanismo es que hay también inversiones que van de la mano, por ejemplo, por la confianza, por ejemplo, de clientes, proveedores o aliados, donde finalmente los corporativos flexibilizan finalmente ciertas condiciones internas para que la empresa, en este caso la pyme, pueda colaborar de una forma mucho más flexible, ¿ya? Pensando en la manera tal de que darle un mayor acceso a el proceso mismo, ¿ya? De finalmente incrementar finalmente la forma en que una empresa un poco más tradicional, una pyme o una startup, pueda conectar con un gigante y que el gigante lo pueda conectar con todas las redes que tiene disponible. ¿Bien?
Hasta ahí, chicos, dudas, consultas, ¿no? Ujú. Por Sí, el chat, nada todavía. bien. Ahora, de la otra mirada, también hay perfiles que están pensando, por ejemplo, desde el punto de vista Family Office. Por ejemplo, el Ignacio al inicio presentaba, por ejemplo, los casos de el grupo Luxic, el grupo Mate, Ecopec y cosas por el estilo. Principalmente estos concursos o estos como competencias que empezaron a aparecer nacieron por la iniciativa de los Family Office que están arriba finalmente de los grupos, de los grandes grupos corporativos. Entonces, el Family Office partió invirtiendo directamente en soluciones, pero para poder aprovechar también algunas franquicias tributarias que tiene hoy día el Estado, por ejemplo, si como yo empresa voy innovando, voy desarrollando o voy dando algún tipo de donación a la comunidad, eh, hago este tipo de competencias donde el Family Office actúa como ente revisor y donde finalmente el corporativo, Banco de Chile, Copec, puede ir incorporando tecnología. Entonces, por ejemplo, las competencias que nosotros hemos visto, por ejemplo, Luxi, la del Banco de Chile, la de Copec, finalmente terminan siendo, por ejemplo, un mix entre Family Office y corporativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el corporativo es el que pone las lucas, el Family Office es el que finalmente hace la debida de revisión finalmente de que la startup cumpla con los criterios que ellos pusieron en las bases. Po. ¿Ya? Es un trabajo finalmente conjunto. Y de la mano con eso, finalmente ambas entidades, ya sea el Family Office, que es esta agrupación de como los representantes de una familia que tenga harto patrimonio, que decida invertir en una empresa, o finalmente el corporativo, que por medio de la dirección de algún ejecutivo dentro de la misma empresa, finalmente deciden en qué invertir. ¿Ya? De la mano de eso, por ejemplo, ahí aparecen, por ejemplo, o de la mano de que la mayoría de estos actores, incluyendo aceleradoras, aparecen, por ejemplo, premios, competencias, donde finalmente se entrega algún tipo de subsidio, reconocimiento por ser parte. ¿Ya? Casos emblemáticos que hemos visto, por ejemplo, en Grants in Competition, el concurso que hace el Santander X, por ejemplo, Santander, ¿qué hace con Santander X? Donde están entregando premios, reconocimiento en capital, capacitación u otro. Banco Luxic, que está entregando algún tipo de recurso más bien financiero por una competencia donde el mejor pitch gana. Por ejemplo, en el caso del Banco de Chile, premios, reconocimientos donde la parte social, medioambiental suma un puntaje adicional y donde finalmente el apoyo de otras entidades, que pueden ser crowdfunding, ángel o aceleradoras, suma puntaje adicional en el proceso mismo. ¿Ya? De la mano de esto, si ustedes se dan cuenta, las aceleradoras, el foco que tienen es una, ayudarlas a ustedes a crecer, pero también entregarles capital, ¿ya? A diferencia de lo que nos pasa a nosotros como Acelera Latam, hay aceleradores que piden equity de la compañía. Nosotros no pedimos equity porque creemos que a ustedes los termina restringiendo en una etapa temprana y nosotros finalmente no los vamos a ayudar todo el viaje. Pero hay casos emblemáticos como Platanus Ventures, como Rockstar, que les piden a cambio de 100.000, $200.000, un porcentaje de entre el 7 al 10% de la compañía por haberlos ayudado a conectar con inversionistas o a potenciar finalmente la venta. ¿Ya? Entonces, finalmente funciona como un mix entre premio y reconocimiento, pero finalmente por una aplicación por haber pasado por alguno de los programas que tenga la aceleradora. ¿Bien? Bien. Y casos puntuales, por ejemplo, Venture Capital, que es uno de los perfiles más estrictos del ecosistema de emprendimiento e innovación, donde finalmente, si ustedes se dan cuenta, Venture Capital está dentro de Private Equity. ¿Por qué? Porque tal cual como explicaba el Ignacio, el Venture Capital es la agrupación de una serie de personas o empresas que se agrupan mediante un reglamento para poder invertir finalmente en compañías que comparten ciertas características o especificaciones, ¿ya? A esas características, especificaciones, nosotros en la industria le conocemos como tesis de inversión, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones que pusieron estas personas para poder invertir en una compañía? ¿Ya? Ahora, si lo ponemos desde un punto de vista técnico, bueno, tenemos financiamiento que es de carácter público, que ahí el Ignacio hizo un breve resumen. Por ejemplo, tenemos financiamiento que va del Ministerio de Economía, tenemos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. O sea, por un lado tenemos Cercotec, Corfo, Startup Chile, Semi Inicia, Semi Expande, pero también tenemos financiamiento de carácter más bien científico. Por ejemplo, el Startup Ciencia. ¿Por qué? Porque finalmente tienen focos particulares que tienen que lograr finalmente con cada uno de los subsidios.
Startup Chile, aceleradora pública, también tiene el mismo foco. Si ustedes se dan cuenta, las etapas que van de la mano en el sentido de que ustedes pueden identificar, por ejemplo, en qué etapa o en qué estadio se encuentran y que si ustedes revisan, se cotejan, por ejemplo, contra como el roadmap que pide Corfo, que pide el ecosistema de emprendimiento e innovación, idea, prototipo, escalar ventas, empresas de 1 millón. Entonces, si logramos esto, finalmente estamos siguiendo la misma hoja de ruta y ustedes van a poder saber a qué programa pueden aplicar dependiendo del estadio en el que se encuentren. Ahora, familia, probablemente las inversiones no van a pasar los $200.000. Siempre es contactos personales. Ya habíamos visto la inversionista ángel. En Chile, por ejemplo, tenemos varias redes de ángeles, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, Argentina, Perú, donde suele ser uno o dos. Chile se caracteriza porque tiene más de una, ¿ya? Nosotros a lo largo del territorio tenemos, por ejemplo, Chile Global Angels en Santiago, Chambers Capital, Santiago Angels, Datneo, que ahora cerró hace poquito, Southern Angels, Ángeles Universidad de Chile, los de la DITUC, los de Proyecta, la Red de Ángeles, Mujeres Empresarias, Ángeles, Ángel Ventures, pero también tenemos Atacama Angels, por ejemplo, en el norte. ¿Cuál es la característica? Que ellos agrupan a una red de inversionistas ángeles, finalmente para que puedan invertir en empresas, startups, en esta etapa. Probablemente si van a depender del foco que tenga la startup. Si es, por ejemplo, perdón, que del foco que tenga la red de ángeles. Si el foco está en startups, probablemente les va a pedir inversiones con MVP, con break-even, con alto potencial de crecimiento. Si es más bien pyme, les van a pedir finalmente que puedan validar que la solución que están presentando haga sentido para lo que los inversionistas están buscando. ¿Ya? Ignacio, tú ibas a decir algo, que te vi con el micrófono. No, no, dale nomás si era por mencionar que estaba ahí que había puesto el Austral Angels, que es el que busca operar acá en la zona sur patagónica, pero no tenía idea de lo de Edad Neo, po, y Austral Angels es parte, o era parte en este caso de Edad Neo. Así O que, sea, nosotros, por ejemplo, entendíamos que Daneo estaba cerrando, po, ¿cachai? Esa es la figura, porque ellos tenían el área de consultoría y todo. Incluso nosotros, por ejemplo, con Austral, nosotros como que colaboramos más con Atacama Angels, porque los de Austral Angels no lo hemos visto ejecutar todavía. ¿Cachai? Como no hemos visto que hayan sentado como las bases, por ejemplo, para poder invertir. claro. Si no, si Bien. era eso nomás. Dale nomás, muchas gracias. Bien. Oye, casos de family office, por ejemplo, los Lux y los Mate, hoy día están invirtiendo entre 5 o 10 millones de dólares. Hay algunos que invierten hasta 100 millones. Hoy día, por ejemplo, los family office tienen esta tesis un poco más flexible con estos concursos o estas fases concursables que están sacando desde el punto de vista Banco de Chile, Copec u otros, pero en general están ligados principalmente a las verticales donde ellos están desarrollando el negocio. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Banco de Chile, por política, como banco, tiene que estar ligado a la parte medioambiental, tienen que buscar la forma de que ellos reduzcan finalmente las emisiones de huella de carbono que están generando con la industria financiera, con la banca. Entonces, ¿qué mejor que financiar o entregar recursos, premios finalmente a emprendedores que estén reduciendo finalmente la contaminación o la parte de huella de carbono? ¿Ya? Entonces, ayudan finalmente a que esto se pueda potenciar y finalmente es una obra más bien sinérgica entre ambos mundos. Crowdfunding, lo vimos bueno, lo vio el Ignacio, está Kickstarter, está de Socio, está Uppercap, está Brota, está Founderlist. Yo diría que la más común y la más potente, al menos en Chile, es Brota, ya que tiene reconocimiento internacional. Yo diría que a diferencia de lo que suele suceder, por ejemplo, con otras redes de crowdfunding, Brota se reconoce a nivel internacional porque es súper antigua. Lleva aproximadamente antes de 2010 invirtiendo. Hay proyectos emblemáticos que han pasado por Uppercap que están ligados, por ejemplo, a proyectos que lamentablemente no pueden ser financiados, por ejemplo, por el ecosistema Venture Capital. Lo vimos con Políglota en algún momento, lo vimos con el Gramo, que era de la área más ambiental, y hoy día los chiquillos siempre tienen como convocatorias abiertas donde ellos funcionan como una Teletón, ¿ya? Entonces, la figura es la misma, a diferencia de lo que hace don Francisco con la televisión, de hacer una campaña publicitaria de 2 días para juntar el dinero para los centros. El crowdfunding hace una campaña de un mes, ¿ya? Entonces, ellos te piden, por ejemplo, oye, reúne tú el primer 30% y nosotros te ayudamos a conseguir el otro 70% mediante una campaña de redes sociales para poder convencer a posibles inversionistas, ¿ya? Tasa de éxito de Brota, yo diría que está entre un 80 y 90% finalmente de éxito de las rondas que han publicado, al menos en la página de Brota. Y
La ventaja es que si ustedes entran o se crean una cuenta en Brota, ustedes también pueden saber quiénes están invirtiendo también en el fondo, o en este caso en la startup a la cual ustedes quieren invertir. Entonces, eso también les ayuda como para darles más confianza finalmente. Lo importante, el foco acá es que ustedes identifiquen cuáles son los perfiles de inversionistas a los que quieren acceder, cuál es el tipo de inversionista con el cual ustedes pueden, con el cual ustedes pueden conversar y en qué etapa está el emprendimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la práctica, si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un lenguaje súper estándar, que es súper como mecanizado, nos ponemos en mirada a Venture Capital. Entonces, aquí nos vamos a poner el alto estándar en por qué yo, inversionista, decido invertir en una startup y no en una pyme, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los perfiles que vimos anteriormente, si ustedes se dan cuenta, son finalmente un poco más abiertos a conversar o a escuchar. A diferencia de lo que pasa con el Venture Capital, que es un poco más preciso, un poco más estricto, acá el equipo de Venture Capital no es lo que mucho lo que puede cambiar, es porque tiene un reglamento que tiene que cumplir. Un reglamento que se basa en 4 grandes variables. ¿Ya? Primero, que sea una solución que resuelva un problema real. ¿Eso qué quiere decir? Que está contribuyendo a el desarrollo económico, pero también a resolver alguna problemática que hoy día puede estar afectando a cientos de personas. Dos, probablemente que incluya una tecnología que es de carácter disruptivo, que tenga potencial de escalar, que pueda multiplicar. Tres, que sean una industria de alto crecimiento. Aquí es donde, por ejemplo, la pyme ya deja de calzar, para quienes me preguntaban hace un rato por la pyme. Para el Venture Capital, la pyme no está en una industria dinámica, pues está en una industria que crece un poco más lenta, un poco más estacional, entonces probablemente no voy a poder invertir en ello. Y es por una de las razones porque el Venture Capital no las mira, por ejemplo. Y cuatro, que finalmente el problema esté relacionado con las tendencias. ¿Ya? O sea, nosotros en algún momento vimos, por ejemplo, cómo optimizamos, por ejemplo, el uso de recursos. Hoy día aparece inteligencia artificial para poder ayudar a optimizar. En algún momento pensamos en cómo podíamos optimizar el agua. Hoy día hay soluciones que están, por ejemplo, desalinizando agua del mar para transformarla en agua potable. Entonces, son soluciones que han ido innovando y que finalmente se han ido metiendo en industrias que son de carácter dinámico, con tecnología disruptiva, que resuelven un problema y que finalmente están alineados a la tienda o al mercado en sí. Ya, cómo ustedes van avanzando y cómo ustedes se van ajustando finalmente a la realidad del mercado. Importante que lo que yo les decía, el fondo, en este caso un fondo de Venture Capital, tiene una tesis y esa tesis define foco y reglamento. Entonces, por ejemplo, si yo soy dueño de un fondo de Venture Capital y yo dije a mis aportantes que yo iba a invertir en una solución de carácter climático, por más que la empresa sea de logística, que sea de propiedades, que sea del mundo financiero y que me guste, yo no puedo invertir en esa. ¿Por qué? Porque les debo la plata a mis aportantes. Entonces yo no puedo salir de mi reglamento. Y en general, si ustedes se dan cuenta, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un inversionista ángel, que él es dueño de su propio dinero, el Venture Capital tiene particularmente 3 cosas que son importantes. Tiene 3 instituciones. Tiene la administradora, tiene el fondo y tiene el capital. La administradora es la encargada finalmente de velar por el uso correcto de los recursos. El fondo es la institución que es la que se encarga de distribuir los recursos y la institución que se llama capital es la que finalmente hace la transferencia para los emprendedores, ¿ya? Si la administradora y el fondo no autorizan la transferencia, capital no puede hacer nada, independientemente que le hayan dado el vamos, ¿ya? Y lo importante es que ustedes también sepan que, por ejemplo, para poder identificar a estos perfiles de inversión más privado, tenemos que identificar, por ejemplo, que tenemos fondos que están agrupados por el tamaño del fondo, por la etapa, por la industria, por el sector o incluso por la tecnología. Cosas particulares que puede tener, por ejemplo, una tesis de inversión. Y que son las cosas, el reglamento que debe prevalecer, ¿cachai? En otras cosas. Por ejemplo, si es que hay alguna política de género para poder invertir en la startup. Hay fondos hoy día que invierten solo si la empresa está liderada por mujeres. O, en su defecto, hay fondos que invierten solo si la empresa está liderada por hombres. Entonces, hay reglamentos son reglamentos. Hay veces donde establecen, por ejemplo, cuál es el mínimo que yo puedo invertir, cuál es el promedio, cuál es el máximo. Hay, por ejemplo, limitaciones para que el fondo pueda invertir en ciertas geografías. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, hoy día está más de moda Venezuela, producto del tema de migración con Maduro, pero por ejemplo, en algún momento los fondos limitaron, por ejemplo, inversiones a startups que estuvieran instaladas en Venezuela. Hoy día sigue siendo política a nivel de ecosistema. Surinam es otro caso,
Panamá también, parte de los países que están como limitados en este sentido. Pero también, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, puedes mirar, focalizar finalmente, ya sea en industria, tecnología, modelo de negocio, nivel de desarrollo de producto o incluso las características del equipo. Lo importante acá es que ustedes investiguen, validen y por último tengan una conversación interesante para ver cómo están, cómo deciden ellos en qué invierten o no que invierten. Si ustedes se dan cuenta, varias de estas preguntas, varias de las cosas de la alta inversión pueden hacer ustedes, el ideal es que ustedes se conozcan con ellos, que puedan hacer algún tipo de validación, pero si ustedes se dan cuenta, parte de las decisiones que toma un fondo de inversión no se basa, por ejemplo, en la industria en la cual ustedes están participando, no se basa, por ejemplo, en el modelo de negocio, sino que se focaliza principalmente en el equipo. Cuando yo estoy invirtiendo desde el punto de vista privado, a diferencia de lo que me pasa en el sector público, que se focaliza en el modelo de negocio, en el producto, en cómo resolver el problema, el área privada invierte en las personas que están detrás del proyecto, en el equipo que está detrás. Probablemente si ustedes tienen, por ejemplo, una solución súper buena, súper innovadora, que está haciendo mucho sentido con el mercado, que ya está teniendo ventas, probablemente yo me voy a focalizar en el equipo más que en la atracción que ustedes lleven. Y eso es lo que finalmente hoy día, por ejemplo, están incorporando actores relevantes, por ejemplo, Banco de Chile, CMPC, donde hoy día, más que confiar, por ejemplo, en la solución misma para optimizar algún proceso, están invirtiendo en los equipos que están detrás, en los que ellos confían que pueden optimizar ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, el equipo, que es lo más importante, yo lo puedo medir de distintas maneras, desde la experiencia que él pueda tener en la industria o con la conexión con el problema, si ha emprendido o no ha emprendido de forma previa, si tiene alguna habilidad que lo haga distinto a otras soluciones o a otras personas, que trabaje en equipo, pero también que tenga pasión, ya que le guste lo que está haciendo, que esté motivado con lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, independientemente de la etapa, de la industria, de los ratios de la bolsa, del tamaño del fondo o de la localización, eh, estas son como los principios, finalmente, el orden finalmente en que cómo yo finalmente decido desde el punto de vista privado en quién voy a invertir. Lo mejor y lo más fácil de entender es que ustedes, por ejemplo, desde un punto de vista de inversión privada, es que ustedes entienden el proceso. Probablemente ustedes van a tener conversaciones con distintos perfiles, ya, inversionista ángel, con la banca, con el corporativo. Lo importante es que ustedes puedan tener en cuenta cuál es el proceso que ustedes están siguiendo en esta hoja de ruta, ya. Proceso, por ejemplo, desde que ustedes empiezan a buscar al perfil de inversionista, desde que ustedes empiezan a tener la primera reunión o incluso desde que ellos deciden conectar con ustedes y deciden, por ejemplo, a tener una evaluación con el equipo emprendedor. Si ustedes se dan cuenta, cada una de los puntos que tiene este proceso de inversión tiene condicionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de estos condicionales se decide si ustedes avanzan o no avanzan en este proceso. ¿Ya? Probablemente, en el caso de la inversión privada, este condicional que está acá, que es un prefiltro, es un formulario, chicos, chicas, ya donde ustedes completan antecedentes, donde entregan información y donde, en este caso, el fondo o la institución que está validando finalmente la información va a revisar si ustedes cumplen con los requisitos que ellos están buscando. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un inversionista ángel, el inversionista ángel no tiene ese formulario. Lo único que ustedes tienen que hacer es saber encontrarlo, saber cómo conectar con él, contarle un poquito del propósito, de lo que están buscando. Probablemente va a ser una revisión súper por encima de lo que ustedes están haciendo. Va a negociar algunas condiciones con ustedes y ya se va a transformar en su socio. ¿Ya? Entonces, lo importante, ustedes aprovechen a las personas, conexiones, vinculaciones que ustedes puedan tener con el ecosistema privado para que ustedes también puedan conectar de la mejor manera y que puedan ayudar a que estos inversionistas ángeles, estos corporativos o incluso estas personas que son parte de su red puedan confiar en ustedes y los pueden ayudar a seguir desarrollando el proyecto. ¿Bien? Ahora, si ustedes se quieren preparar, por ejemplo, para poder levantar capital con algún inversionista, estas son algunas de las consideraciones que ustedes debiesen considerar. Por ejemplo, la valorización sí, pero no es tan importante. Eh, y un poco de investigación de mercado, un poco las carpetas, idealmente el data room, que es, por ejemplo, la carpeta donde ustedes tienen organizada la información legal, comercial, los balances, la parte tributaria. Si están en etapa inicial, la información que respalde finalmente algunos hitos del negocio, pero también
información que pues, ayude a validar finalmente que lo que ustedes están haciendo hace sentido para el ecosistema de emprendimiento o para el perfil inversionista al cual ustedes están conversando. Lo importante es que ustedes al inversionista, idealmente en etapa temprana, le transmitan visión, estrategia y el plan que ustedes tienen para llevar este proyecto hacia adelante. Si necesitan, ¿qué cosas debiesen tener listas hoy día? Una presentación. Nosotros en el lenguaje le decimos pitch and deck, que es como la presentación donde ustedes finalmente le cuentan al inversionista eh, qué es lo más importante del proyecto, proyecciones financieras, la parte cap table, que es como la parte accionaria para ver cuántos socios son, y obviamente algunas carpetas organizadas para ver, por ejemplo, la parte legal, administrativa, actualizaciones o investor updates para pues, mantener al inversionista actualizado con los hitos que ustedes han ido logrando, o incluso, por ejemplo, una buena presentación, porque eso les va a ayudar también a abrir puertas. Bien, si es que quieren acelerar, feliz de conversar. Si es que hay más dudas, feliz de escucharlos también al finalizar esta sesión. ¿Dudas? ¿Consultas? Sebastián, Andrea, sí, hola. dale. Sí, mira, solo un comentario. Muchas gracias por toda la información que nos entregaste. Realmente hay mucho, mucho, mucho por hacer, mucho por investigar, mucho que prepararse. Así que nada, Bien. muchas, muchas gracias por compartir tu conocimiento y por transmitirnos también esta información para seguir luchando y sacando adelante nuestros emprendimientos. Totalmente, pues Andrea. Yo diría que, ojo, ustedes lo ven como que es harto que tengan que preparar, pero en la práctica hay cosas que ustedes ya tienen, Andrea, por debajo. Lo único que tienen que hacer es organizarlo. Ya. Por ejemplo, uno habla del pitch and deck, de la presentación, y la presentación ustedes la usan en el área comercial. A veces esa presentación ustedes no la necesitan, la tienen ustedes en el relato de cuando ustedes están vendiendo el producto en el local. Entonces, hay veces que hay cosas que ustedes no necesariamente necesitan. Hay veces que ustedes necesitan 3 minutos, 1 minuto y medio para convencer a alguien de lo que están logrando. Y ahí lo importante es que ustedes sean súper claros con el mensaje que están transmitiendo. Ahí por eso igual es que nosotros en la academia, quienes han tomado parte de las generaciones, les hacemos tanto énfasis en hacer un pitch, en tener su propuesta de valor, porque es algo que realmente tienen que tener muy interiorizado y que les salga de forma natural cuando hablen con cualquier persona. Mm. A eso se refiere Sebastián, con que no necesitan prepararlo si que ustedes ya lo tienen dominado porque son sus negocios. Tal cual. Yo diría que incluso ahí me tomo algo que es de lo que mismo dijo el Ignacio. El negocio, la que mejor conoce el negocio son ustedes, po. Yo ahí no es mucho lo que conozco, por ejemplo, de lo que hace la Andrea Arriagada, que está ahí con la cámara encendida. Pero la que me puede contar un poquito de qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo, eres tú, po. Tú eres la que eres capaz de convencerme finalmente a mí como inversionista o a mí como actor frente a Corfo. Sí, es que de hecho, ¿sabes lo que no me ocurre a mí? Que yo se lo comentarte a Ignacio y a Ricardo, que es mi asesor, es que la pasión me, me sobrepasa, entonces siento que hay tanta información que decir que siempre el tiempo se me hace poco. Pero mira, cuantito corto, mira, te voy a compartir, Sebastián, mira, el rinconcito donde vivo. Bien, Aquí tienes experiencia del agro y el ecoturismo, contacto contigo mismo, con la naturaleza, libertad y aprendizaje. Si quieres venir, tienes que venir acá a la Patagonia, al final de la carretera austral. Al maravilloso. centro del lago Oye, Phillips. Sí, te el doy lago un más tip, profundo de América. Andrea, te doy un tip para que tú Vale. también lo podáis aprovechar. Mira, cuando lo está pensando desde el punto de vista de inversión, uno dice, oye, ¿qué le puedo decir? Porque me encantaría engancharlo, me encantaría que venga. Ponme en un contexto. Hazme sentir la necesidad de estar contigo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo casos, por ejemplo, de chicos que trabajan con turismo en Colombia, donde el clima no es muy rico como el de nosotros. Nosotros tenemos climas súper variados a lo largo de Chile. Y los chiquillos decían, imagínate, son las 5:34 de la tarde, estás cansado. ¿No te gustaría estar tomándote un pisco sour descansando en una playa? Y tú dices, hoy Sí, sí, me gustaría. Entonces, trata de usar el contexto para enganchar a la persona. Entonces, ese contexto que te funcione como una puerta de entrada para que la persona te diga, hoy sí, a mí también me pasa, ya, pues, ven conmigo, pues yo te ayudo. ¿Cachai? Entonces, lo haces sufrir para que tú seas finalmente un analgésico a ese dolor que tú le estás generando. Claro. sí, 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 entiendo que hay que aplicar ahí lo de la
que vimos en las clases con Ecoterráneo. Sí, nos vamos a Les preparar con eso, comento, Ignacio. les comento y les adelanto también que la próxima semana vamos a tener un evento en conjunto con el Centro de Negocios de Puerto Aysén, en el cual vamos a enfocarnos en marketing para profundizar en todo lo que es bueno, lo que se le llama el storytelling, que en otras palabras es cómo le damos a nuestro negocio una narrativa apelativa. Además de usar herramientas como Canva o CapCut para la edición de contenido. Y finalizar igual, nuevamente agradeciéndole a Sebastián y a todas y todos quienes se conectaron el día de hoy. Les dejé en el chat un enlace para que puedan responder una encuesta, por favor. Como siempre nos ayuda mucho que nos puedan comentar qué les parece la charla. Y si es que no lo pueden ver ahí, acá tengo también un código QR, por si lo quieren escanear. Oye, ahí Ignacio estaban pidiendo de la presentación, me imagino que tú se las compartes a ellos por interno. Sí, voy a rescatar ahí, creo que fue Luis en particular, pero voy a Sí, averiguar si les puedo enviar las dos presentaciones a los correos de la inscripción que hicieron. Mejor. bien. Así que eso sería, si es que no hay alguna otra duda, voy a dejar ahí nomás el QR para que puedan contestar la encuesta que también está en el chat y voy a, por mientras, a detener la grabación.